¿Alguna vez te has preguntado cómo un país que hace menos de 100 años era solo un desierto poblado por tribus nómadas se transformó en una de las mayores potencias económicas del planeta? Imagina que en apenas una generación, familias que viajaban en camellos pasaron a tener jets privados y palacios de oro. Arabia Saudita no es solo un país rico, es un imperio financiero construido sobre el petróleo. Hoy vamos a descubrir cómo la familia Saud transformó un reino desértico en la economía que hoy compra equipos de fútbol, financia Hollywood y hace que hasta los presidentes estadounidenses se inclinen cuando visitan Riad. A principios del siglo XX, un joven guerrero de apenas 26 años llamado Abdulaziz bin Saud tenía un sueño aparentemente imposible: recuperar el reino que su familia había perdido. Con solo 40 guerreros leales, planeó un ataque a la ciudad de Riad. En una noche de enero de 1902, bin Saud escaló los muros de la ciudad y, en una batalla rápida, reconquistó el fuerte de su familia, matando al gobernador rival. En los 30 años siguientes, bin Saud unificó las tribus rivales de la península arábiga a través de alianzas estratégicas y matrimonios políticos. Por cada territorio conquistado, se casaba con la hija del jefe local, creando lazos de sangre con las familias más poderosas. Dicen que al final de su vida, el rey tenía más de 40 esposas y casi 100 hijos, una estrategia política transformada en familia. En 1932, tras 3 décadas de campañas, bin Saud finalmente anunció la creación del Reino de Arabia Saudita. Pero a pesar de la unificación territorial, el nuevo reino era extremadamente pobre. La economía dependía de una agricultura limitada, la cría de camellos y los ingresos de los peregrinos que visitaban la Meca y Medina. La familia real frecuentemente necesitaba préstamos solo para mantener el gobierno funcionando. Lo que nadie imaginaba es que bajo aquellas arenas dormía un tesoro que cambiaría para siempre la historia del mundo. Mientras bin Saud luchaba por administrar su reino con recursos escasos, empresas estadounidenses comenzaban a sospechar que podría haber petróleo en la península. En 1933, bin Saud firmó un acuerdo con la Standard Oil de California, permitiendo que la empresa explorara el subsuelo saudí. Los geólogos estadounidenses pasaron 5 años frustrantes perforando pozos secos, y los inversores empezaban a perder la paciencia con lo que parecía ser un proyecto destinado a fracaso. Todo cambió en marzo de 1938, cuando las perforadoras finalmente alcanzaron un reservorio gigantesco de petróleo en el lugar conocido como Dammam número 7. El pozo de la prosperidad brotaba petróleo en cantidades impresionantes, confirmando que Arabia Saudita albergaba una de las mayores reservas del planeta. Para explotar esta riqueza, se creó la Arabian American Oil Company, Aramco. Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de petróleo explotó. Estados Unidos envió técnicos y equipos, construyendo no solo oleoductos y refinerías, sino también carreteras, puertos y ciudades enteras. Una región que nunca había visto un coche ahora albergaba algunas de las instalaciones industriales más avanzadas del mundo. La riqueza generada por el petróleo transformó el país a un ritmo vertiginoso. En pocos años, bin Saud pasó de ser un rey endeudado a uno de los hombres más ricos del planeta. Las primeras regalías de petróleo, alrededor de 1940, no superaban los $3 millones anuales. 10 años después, esa cifra había saltado a más de 100 millones. El dinero fluía hacia proyectos de infraestructura, pero también a las arcas de la familia real, que empezó a vivir con un lujo casi inimaginable. Con el dinero de petróleo inundando las arcas reales, la familia Saud adoptó un estilo de vida extraordinariamente lujoso. Palacios de mármol reemplazaron las antiguas residencias de barro, Cadillacs dorados recorrían las nuevas avenidas, y los príncipes se volvieron famosos por sus extravagancias en las capitales europeas. Los gastos desenfrenados pronto amenazaron con desestabilizar las finanzas del reino. En 1950, observando el extraordinario beneficio de las empresas estadounidenses, bin Saud hizo una jugada audaz. Exigió el 50% de las ganancias de Aramco. Para los ejecutivos estadounidenses, la demanda parecía absurda, pero el rey tenía un as en la manga. Si los estadounidenses se negaban, amenazaba con nacionalizar su industria petrolera. Con la Guerra Fría intensificándose, Estados Unidos acabó cediendo. Se negoció un acuerdo que concedía la mitad de las ganancias a los saudíes. Este acuerdo transformó las relaciones de poder globales.
Por primera vez, un país productor de petróleo había conseguido renegociar con éxito los términos de su relación con las gigantes petroleras occidentales. El modelo 50-50 se convertiría en un estándar que otros países productores intentarían replicar y reveló una importante verdad. Estados Unidos estaba dispuesto a hacer grandes concesiones para garantizar su acceso a petróleo saudí. A pesar de este nuevo flujo de ingresos, la administración financiera del reino seguía siendo problemática. El dinero de petróleo creó una clase de príncipes que vivían sin restricciones financieras, mientras la infraestructura básica del país permanecía subdesarrollada. Esta contradicción creó tensiones dentro de la propia familia real, especialmente tras la muerte de Saud en 1953, cuando su hijo Saud asumió el trono. Cuando el rey Saud asumió el trono, heredó no solo un reino, sino una fortuna incomparable. Desafortunadamente, no parecía haber heredado el talento político de su padre. Mientras Saud había sido frugal, el rey Saud se hizo conocido por su estilo de vida extravagante. Construyó palacios enormes y compró flotas de Cadillac sin ninguna planificación financiera. En pocos años, el reino estaba nuevamente al borde de la bancarrota. Su medio hermano, el príncipe Faisal, observaba con creciente alarma. Educado, disciplinado y profundamente religioso, Faisal era lo opuesto a Saud en casi todos los aspectos. Viendo al reino hundirse en deudas, Faisal comenzó a articular una estrategia para tomar el control. Primero, consiguió ser nombrado primer ministro. Después, gradualmente, asumió el control de las finanzas, el ejército y las relaciones exteriores. La lucha entre los hermanos se intensificó cuando Faisal implementó medidas de austeridad, recortando gastos de la familia real. Saud intentó resistir, pero en 1964, en una reunión extraordinaria del Consejo de la Familia Real, Faisal consiguió deponer a Saud en un golpe de estado pacífico. El rey destronado partió al exilio, mientras Faisal asumía oficialmente la corona. Este episodio estableció un precedente crítico. Aunque el trono fuera hereditario, el rey no tenía poder absoluto. Necesitaba el apoyo del resto de la familia real y de los líderes religiosos para gobernar eficazmente. Faisal rehabilitó las finanzas del reino, construyó escuelas y hospitales, y abrió el país a inversiones extranjeras. Pero su mayor jugada geopolítica estaba por llegar: el control total sobre su propio petróleo. En 1968, el ministro de Petróleo saudí, Zaki Yamani, lanzó una propuesta audaz. Arabia Saudita quería comprar gradualmente Aramco a los estadounidenses. Se trataba de un movimiento calculado, no una nacionalización forzada, sino una compra negociada. Inicialmente, los estadounidenses se resistieron, y las negociaciones avanzaban lentamente. La oportunidad surgió en octubre de 1973, cuando estalló la guerra de Yom Kippur. Cuando Estados Unidos suministró armas a Israel, el rey Faisal vio su oportunidad. Junto con otros productores árabes, Arabia Saudita impuso un embargo petrolero contra Estados Unidos y otros países que apoyaban a Israel. El impacto fue devastador. Los precios de petróleo se cuadruplicaron, se formaron enormes filas en las gasolineras estadounidenses, y la economía global entró en crisis. Esta demostración de poder transformó completamente la dinámica de las negociaciones. Aramco acordó términos mucho más favorables para los saudíes. En 1974, Arabia Saudita adquirió el 60% de la empresa y, hasta 1980, completó la adquisición, obteniendo el 100% de control sobre la mayor compañía petrolera del mundo. Esta transición marcó el nacimiento de un nuevo orden mundial en el sector energético. Los países productores, no las empresas occidentales, pasaron a controlar sus recursos naturales. Arabia Saudita emergió como líder de la OPEP, con poder para influir en los precios globales y la política internacional. El rey Faisal, arquitecto de esta transformación, se convirtió en una figura reverenciada en el mundo árabe. Pero su triunfo sería breve y su fin trágico e inesperado. El 25 de marzo de 1975, el rey Faisal recibió a su sobrino para una audiencia en el Palacio Real. Durante el encuentro, transmitido por la televisión saudí, el sobrino sacó un arma y disparó al rey a quemarropa, matándolo instantáneamente. El asesinato conmocionó al mundo.
El asesino fue rápidamente capturado y, más tarde, decapitado en público. Las motivaciones exactas nunca fueron completamente aclaradas. A pesar de este golpe devastador, la transición de poder fue sorprendentemente suave. El príncipe Khalid, medio hermano de Faisal, asumió el trono y mantuvo la política de modernización y expansión de la influencia de Aramco. Bajo su liderazgo, la nacionalización de Aramco fue completada y la empresa se transformó en el motor de la economía saudí. La riqueza generada por el petróleo financió una transformación radical de la infraestructura del país. Uno de los desarrollos más significativos de este periodo fue el ascenso de Ali Al-Naimi dentro de Aramco. Nacido en una familia humilde, Al-Naimi comenzó como auxiliar de oficina y ascendió hasta convertirse en el primer CEO saudí de la compañía en 1984. Su nombramiento simbolizó la completa saudización de Aramco, no solo la propiedad, sino también la gestión estaba ahora en manos de los saudíes. Las décadas de 1980 y 1990 vieron la consolidación del imperio petrolero saudí. El país utilizó su posición como mayor exportador mundial para ejercer influencia política, formando alianzas estratégicas con Occidente. Aramco expandió sus operaciones internacionalmente y el gobierno saudí acumuló cientos de miles de millones de dólares en reservas. Parecía que el dominio saudí sobre el mercado energético era inquebrantable. Pero en el horizonte, una revolución tecnológica en Estados Unidos estaba a punto de desafiar la supremacía del reino. A principios de los años 2000, una revolución silenciosa comenzaba en los campos de esquisto de Estados Unidos. Ingenieros y geólogos estaban perfeccionando técnicas de fracking que permitían extraer petróleo de formaciones rocosas antes inaccesibles. Inicialmente, los saudíes ignoraron esta tecnología, considerándola demasiado cara para representar una amenaza real. Entre 2008 y 2014, la producción estadounidense de petróleo casi se duplicó, reduciendo drásticamente las importaciones de petróleo saudí e inundando el mercado global con exceso de oferta. En 2014, los precios del petróleo, que habían permanecido por encima de $100 por barril durante años, comenzaron a desplomarse a menos de $50. Para un país que dependía del petróleo para el 90% de sus ingresos gubernamentales, el impacto fue devastador. Ante esta crisis, Arabia Saudita tomó una decisión sorprendente. En lugar de recortar la producción para estabilizar los precios, los saudíes aumentaron el bombeo, inundando el mercado con aún más petróleo. La estrategia era clara: forzar una caída tan pronunciada en los precios que haría el fracking estadounidense económicamente inviable, eliminando la competencia. Sin embargo, la estrategia no funcionó como estaba planeado. Los productores de esquisto estadounidenses demostraron ser mucho más resilientes de lo que los saudíes esperaban. En lugar de quebrar, innovaron, recortaron costos y se volvieron más eficientes. Para Arabia Saudita, el resultado fue una grave crisis presupuestaria y el agotamiento de cerca de $250 mil millones en reservas financieras. Esta crisis expuso la vulnerabilidad fundamental de la economía saudí, su extrema dependencia del petróleo. En 2017, el rey Salman nombró a su hijo Mohammed bin Salman, MBS, como príncipe heredero. Con apenas 31 años, MBS representaba una nueva generación en el liderazgo saudí. Su primer gran movimiento fue anunciar el Plan Visión 2030, un programa ambicioso para transformar la economía saudí, reduciendo la dependencia de petróleo y creando una economía diversificada. El plan incluye iniciativas extraordinarias, como la construcción de Neom, una megaciudad futurista de $500 mil millones en el desierto. Otra pieza central fue la decisión de abrir Saudi Aramco a inversores externos. En 2019, la empresa realizó la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando $25,6 mil millones y siendo valorada en $1,7 billones. Para diversificar la economía, MBS ha promovido el desarrollo del turismo, un sector antes inexistente en el reino. El país comenzó a emitir visados turísticos por primera vez en 2019 y construyó resorts de lujo a lo largo del Mar Rojo. Paralelamente,
El Fondo de Inversión Pública ha invertido en empresas tecnológicas globales y en deportes, como la compra del equipo Newcastle United. Estas transformaciones económicas vienen acompañadas de cambios sociales significativos. Las mujeres ahora pueden conducir y viajar sin permiso masculino, avances inimaginables hace una década. Sin embargo, los críticos señalan que estas reformas están acompañadas por una centralización de poder sin precedentes en manos de MBS y por una severa represión de voces disidentes. Si te ha impresionado esta increíble saga de transformación de un reino desértico a una potencia global en apenas unas décadas, no dejes de seguir nuestro próximo documental. Exploraremos cómo estos mismos líderes están ahora planeando un futuro postpetróleo. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora y descubre cómo la visión 2030 puede revolucionar no solo Arabia Saudita, sino todo el Medio Oriente. Si te gustó este mini documental, no olvides dejar tu like ahora mismo y suscribirte al canal para más videos como este. Quédate ahora con este próximo video que está pasando ahora mismo en la pantalla.